Contra Romeo, un mensaje de solidaridad. Yo quisiera hacerle este llamado a las FARC para que lo liberen. Estoy dispuesto a colaborar en lo que pueda, ofrezco mis buenos oficios si pueden ser útiles. Quisiera ver la liberación de Romeo, al que no conozco personalmente, pero como periodista lamento su situación y su condición. Es un periodista que merece ser liberado, primero porque es un civil no combatiente y en protección como población civil lo merece, pero segundo porque es un periodista cumpliendo una función social, la función de informar. Segundo, lo que plantea las FARC del debate público sobre cómo se cubre la prensa y los medios han cubierto el conflicto armado, es un debate que puede ser interesante, pero nunca impuesto como condición, ni impuesto por las partes beligerantes ni por el Estado. Ese es un debate que ustedes, los medios, deben buscar hacer. La sociedad en general debe buscar sentarse y discutir cómo la prensa ha visto el conflicto, cómo lo ha presentado la sociedad, qué papel ha jugado en este conflicto. Este es un debate interesante, legítimo, pero nunca lo vayan a aceptar como condición de la liberación de nadie, digamos, ni como condición impuesta de arriba. Él llevaba un chaleco antibalas y llevaba un casco, pero eso no lo hace fuerza beligerante, esos son elementos básicos de proteger su integridad personal. Y de hecho la información que se me ha dado es que cuando él fue herido y él decide entregarse a las FARC, él mismo se quita el chaleco y se quita el casco para que lo identifiquen como un civil y un periodista. Entonces no pueden decir que él era parte de las fuerzas adversarias y tenerlo detenido como prisionero de guerra. Es un civil que debe ser liberado de inmediato y sin condiciones conforme el derecho humanitario internacional. El prisionero de guerra es un prisionero combatiente, es parte de las facciones en pugna, de las fuerzas beligerantes de un conflicto. Para mí, Romero Langlois es un periodista cubriendo un evento, cubriendo hechos del conflicto armado, a los cuales como periodista tiene derecho y lo está haciendo como periodista y población civil. Los convenios de Ginebra reconocen a los periodistas como población civil y se les debe dar la protección de población civil no beligerante, no combatiente. Además existe una resolución del Consejo de Seguridad, la 1738, que establece la obligación de proteger a los periodistas en zonas de conflicto para que efectivamente esos hechos sean cubiertos por la prensa y la sociedad del país y el mundo entero puedan estar enterados. Entonces yo insisto que lo que hizo las FARC es un secuestro y a Romeo Langlois, al periodista, lo deben liberar de inmediato y sin condiciones. Los derechos del periodista son el poder acceder a todos los hechos de un conflicto, de cualquier manera. Y yo reitero el tema de principio. Un periodista puede acceder a cualquier hecho de un conflicto y efectivamente cubrirlos e informar a la población, porque aquí hay dos derechos, el derecho del o la periodista a acceder a los hechos y a expresarlos libremente, pero también el derecho de la sociedad a estar informados. Entonces, todos los hechos relacionados con un conflicto armado, al igual que con el combate al narcotráfico y crimen organizado o cualquier incidente importante para el país, deben ser cubiertos por la prensa con toda libertad. Y no se puede estigmatizar a la prensa por uno u otro conflicto. Creo que ha habido elementos de autocensura, digamos. La prensa prefiere investigar otro tipo de noticias, trasladarse a otros temas, con lo cual se le hace daño a la opinión pública, porque es la opinión pública la que está perdiendo información, digamos, es la sociedad la que deja de estar informada. Pero al mismo tiempo es un fenómeno personal de censura, de limitación, y por último lo pone en riesgo. Yo creo que hay un riesgo cuando un líder político, de cual sea nacional, regional o local, toma partido y critica a los medios, está abriendo la puerta a que le suceda algo a los periodistas y a que algún acto de violencia se realice. Yo creo que ningún jefe de gobierno debe tomar esa posición de críticas públicas a la prensa, porque efectivamente esto puede tener una opinión propia, porque puede ejercer su libertad de expresión y puede dar su opinión sobre los hechos y puede dar sus conclusiones y puede hacer su análisis, pero no debe referirse a la prensa en términos peyorativos que lo pongan en riesgo. Yo creo que la prensa puede recibir todas las recomendaciones que le envíen cualquiera, tanto el gobierno como organismos internacionales, pero únicamente como recomendaciones. El trabajo de la prensa no lo puede reglamentar el Estado, ni lo debe reglamentar el Estado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia contra Costa Rica, tiene claramente que el periodismo es la profesión sin condiciones. No puede tener condiciones de titulación académica, ni condiciones de asociación forzada, ni condiciones de reconocimiento ante un registro del Estado, y en este caso ni de reglamentación de cómo actuar o cómo redactar o cómo conducirse. Cualquiera de estas reglamentaciones para siendo una limitación a la libertad de prensa, y es inaceptable. El Estado en general, todas las autoridades del Estado deben ser garantes de que la prensa funcione con toda libertad, y la única limitación es que no se cometa un delito, que debe estar preestablecido en la ley, digamos, que un periodista o una periodista no cometan un acto delictivo. Pero por lo demás, no puede haber reglamentación de la prensa, porque entonces cualquier reglamentación de cualquier Estado para convirtiéndose en mecanismo de censura. Y por último, no deben aceptarse reglamentaciones ni imposiciones al ejercicio del periodismo. Insisto, el ejercicio del periodismo es la carrera más libre que debe haber y debe ejercitarse con total libertad. El pueblo tiene el derecho a discutir si la prensa es buena o es mala, pero los gobiernos y las autoridades de Estado no.